Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, misericordia, por ese don maravilloso de la caridad, del amor que tienes con cada uno de nosotros. Te agradecemos, Padre, porque nos has regalado una oportunidad más de vida, Señor, porque siempre estás pendiente de nosotros. Pedimos por las personas que están en un hospital, por las personas que atienden a estos enfermos en el hospital, para que siempre tengan la caridad, para que siempre tengan el amor perfecto en el Señor y puedan tener esa misericordia de atender bien a estas personas, por las personas que están en las cárceles y todas las personas que sufren de alguna manera. Te los encomendamos, Señor, vos que eres el Rey de la Gloria y que siempre nos acompañas a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, Amén. vamos a ponernos con nuestro hermano para no atrasarnos más. Ya tuvimos suficiente retraso ahí con la transmisión que no la podíamos sacar en YouTube. Pero bueno, aquí estamos. Por acá tenemos a nuestro hermano Gerardo, Gerardo Bocanegra. Él es de, como les decía anteriormente, él es de la oficina, él es el responsable de la oficina en Querétaro, en México. Y queremos conversar con un poco con él con respecto a esta responsabilidad que él tiene, este trabajo que ha realizado, conocerlo un poco más con su familia. Ahí le vamos a ir preguntando algunas cositas al hermano, buscando cómo conocerlo un poco mejor a él y su trabajo, su responsabilidad. Buenas tardes, hermano Gerardo, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Y buenas tardes a todos los radioescuchas. Les saludo con cariño, aunque no podemos verles por ser, digamos, solo audio, pero desde este momento ya les mando un saludo y pues que Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Y pues aquí les compartiremos un poco lo que estamos realizando. Esperemos que les ayude y que muchos, ¿verdad? Muchos sean servidores de Jesús, como lo hemos decidido los misioneros de la cruz. Servir a Jesús, en primer lugar estar con Él, con Jesús, y luego Él nos envía a predicar, pero antes estamos con Él. Entonces, la primero que quiero compartirles es eso, ¿no? Lo importante que es estar con Jesús, y después, pues, tenemos que predicar la palabra, ser profetas en medio de lo que se viva, lo que sea, las situaciones que se vivan. Y gracias a Dios, bien, bien, Dani. Aquí con gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Yo le agradezco por la oportunidad que nos regala de estar acompañándonos, de estar en este programa, Voces de la Nueva Evangelización, un programa que lo que intenta es promover el sistema integral de nueva evangelización. Esa es la idea de este espacio. Entonces le agradezco que nos haya regalado este tiempo. Sé que en este momento usted se dirigía a su casa, pero lo hemos retenido un poco ahí. Y le agradecemos pues, que nos acompañe. Para empezar, yo quisiera preguntarle que se nos presente quién es el hermano Gerardo, su familia. También me saluda la hermana Ceci ahí, hermana Cecilia, me la saluda, que es su esposa. Muchas bendiciones para ella. Pero conocer un poco la vida familiar, para empezar, la vida familiar del hermano Gerardo Bocanegra. Sí, sí, gracias, Dani. Bueno, en primer lugar, tú hablabas de que este programa, pues, es un poco para difundir el sistema integral de nueva evangelización. Quiero comenzar con eso. O sea, este sistema integral se ha extendido por muchísimos lugares, ha sido una bendición, ¿verdad? En la misión de la iglesia y en los planes pastorales que existen en la iglesia, que muchas parroquias han adoptado este proceso de evangelización y vemos muchos frutos, ¿verdad? Precisamente de esta metodología, de este proceso de evangelización que ha llegado a nuestras parroquias. Y por eso, bueno, quiero comenzar diciéndoles y compartiéndoles que hace algunos años, bueno, bastantes años, digamos, cuando yo estaba en mi juventud, conocí este proceso de evangelización a través de un retiro del Querigma, a través de un retiro del Querigma. Luego formé pequeña comunidad, estaba integrado en un sector parroquial, evangelizando en el sector, casa por casa, trabajando en el ministerio de jóvenes, todo lo que es la pastoral juvenil,
pero en la parroquia de responsable del Ministerio de Jóvenes. Y el proceso, ¿verdad?, daba muchos frutos en la parroquia. Esto también hay aquí en la ciudad de Querétaro. Aunque el sistema interno de evangelización comienza en la Ciudad de México, se va extendiendo por muchos lugares y por bendición de Dios llegó a esta ciudad de Querétaro. Y en eso, ¿verdad?, de ir implementando la evangelización en la parroquia, por supuesto exige o existe más bien un llamado, ¿verdad?, muy fuerte de parte de Dios para muchas personas que escuchan ese llamado interior para entregar un poquito más del tiempo, ¿verdad?, que Dios nos regala, incluso entregar la vida, o sea, completa, que todos los días que Dios nos permite vivir, poder ser misioneros a tiempo completo. Entonces, ya por ahí, por el año 1992, me integro con el padre Alfonso Navarro, el fundador del Sistema Interno de Evangelización en la Ciudad de México, ¿verdad? Para compartir, para prepararme, porque, bueno, mi idea en principio era prepararme más para regresar a mi parroquia y ser misionero en mi parroquia. Y lo que yo quería, ¿verdad? En este momento era saber realizar las misiones de jóvenes, llevar el querigma a los jóvenes, porque yo estaba, bueno, joven en ese momento, y yo lo trabajaba con jóvenes, yo quería que muchos jóvenes se encontraran con Jesús. ¿Qué te parece, Dani, por hasta este momento? Bueno, voy a ir por partecitas, ¿no? Ok, muchas gracias, hermano. Excelente, excelente que pues nos cuente un poco de eso. Usted también conoció muy bien al padre Alfonso Navarro, ya que pues nos metió un poco en esto de que cómo inició en evangelización. Cuéntenos un poco del padre Alfonso Navarro, alguna anécdota que usted recuerde de él, cómo era su persona. Me gustaría saberlo. Yo que no tuve la oportunidad de conocerlo como usted. Bueno, el padre Alfonso Navarro, o sea, te podemos decir que, que la palabra padre le quedaba muy bien a él, era como un padre. Bueno, voy a hablar desde el punto de vista de padre eh, espiritual, cercano, ¿verdad? Porque también era el fundador de nosotros, Misiones de la Cruz, y tenía todos los cuidados para cada uno de nosotros, los misioneros. Siempre, ¿verdad? Estaba pendiente de aquello que necesitáramos, ¿verdad? Le dolía mucho cuando veía que no podía darnos todo lo que él o lo que pensábamos que él necesitáramos, pero siempre nos daba lo suficiente, ¿verdad? Sobre todo nos transmitía mucho el celo misionero. Para él lo más importante era llevar la buena nueva, extender el evangelio, ¿verdad? Que todas las parroquias fueran evangelizadas y evangelizadoras, que se viviera una parroquia, comunidad de comunidades, una diócesis en permanente estado de misión. Esto ya el padre Alfonso nos lo transmitía desde siempre, desde que él, o sea, comenzó el sistema integral de nueva evangelización. Y al conocerlo y compartir con él, pues nos transmitía, bueno, dos cosas. Primero, un padre muy cercano con los misioneros y muy comprensivo también, porque digamos que él sí nos enviaba a muchos lugares a evangelizar o a donde él nos enviaba o había una necesidad allá, teníamos que ir, por así decirlo, en obediencia, ¿verdad? Pero también era muy considerado si en algún momento no podías, ¿verdad? Por algún motivo, pues él respetaba y mandaba a otro misionero, ¿no? O sea, era muy comprensivo, era como un padre, ¿no? Como cuando un padre, ¿no?, ve a los hijos como están y se encomienda diferentes actividades también según las capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, un padre, ¿no? Pero la transmisión del celo misionero, eso sí, nadie yo creo que se lo podía ganar. Porque aunque él era un hombre, ¿verdad? De estatura alto, ¿verdad? Más de 1,80 medía el padre y estaba así como, bueno, su complexión era gordito, pero sin embargo, él se movía
como si fuera alguien delgadito y un deportista, ¿no? O sea, se movía, quiero decir, iba a todos los lugares a evangelizar y parecía una persona incansable. Así parecía una persona incansable. Porque cuando, por ejemplo, nos tocaba ir a algún curso o alguna actividad con él, lo que nos dábamos cuenta, que él escribía mucho, se escribía mucho. Por eso ahorita tenemos más de 70 libros, o sea, pero que él los ha dejado como una herencia a la iglesia, ¿no? Y es este sistema interno de evangelización, con los pasos y el proceso que se lleva, pues son más de 70, o por ahí, ¿verdad? Aproximadamente 70 materiales que dejó el padre Alfonso. Y ese era por ese ser incansable, bueno, llamémoslo así, pero el Espíritu Santo el que habitaba en él y que lo movía porque era una fortaleza que era indescriptible, no se podía creer que por ejemplo, tú sabes que cuando vamos a un retiro del querigma o algún curso, primero hay que viajar, hay que quedarse. Después llegas, te hospedas, lo que sea, ¿no? Estás en el curso o en el retiro todo el día y en la tarde acabas cansado, o sea, dices a descansar, ¿no? O sea, a cierta hora. Pues el padre, esos eran los momentos que aprovechaba, ¿verdad? Para orar y para escribir, o sea, escribir y leer, o sea, hacía lectura. A veces de madrugada, o sea, tú te dabas cuenta bueno, sobre todo, por ejemplo, recuerdo en Espíritu Santo, en una parroquia en la que estuvo él, que la luz de su cuarto, ¿verdad?, estaba prendida ya en altas horas de la noche. ¿Qué quiere decir? Que él estaba preparándose, leyendo, orando, escribiendo. Quiere decir una persona incansable, un apóstol, ¿verdad? Ahora sí con esas letras grandes, ¿verdad? Apóstol, a ejemplo de Pablo, el gran apóstol, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo vemos en la Biblia como era incansable. Pues así yo puedo decir del padre Alfonso Navarro, ¿verdad? Y bueno, otras cosas, por ejemplo, quiero mencionarlas, ¿verdad? Una persona totalmente obediente a la jerarquía de la iglesia, siempre consultando con su obispo, con sus superiores, ¿verdad? Porque él era misionero del Espíritu Santo, siempre consultando los pasos que iba dando, ¿verdad? Los pasos que iba dando, todo lo que iba compartiendo en las parroquias, en las diócesis, siempre compartiéndolo con los obispos y con sus superiores de los misioneros del Espíritu Santo. Participando, ¿qué te puedo decir? O sea, en la diócesis cada vez que se le pedía, ¿verdad? Una participación en las reuniones diocesanas, participando con todo el clero, sobre todo el de la Ciudad de México, que era donde pues él vivía, ¿verdad? Y aunque viajaba mucho, pero estaba pues integrado ahí en la Ciudad de México y compartiendo con muchos sacerdotes, sobre todo muchos sacerdotes que llevaban el proceso de evangelización. En aquel entonces, en la Ciudad de México, solo existía la Arquidiócesis de México. Ahora hay varias diócesis, porque de la arquidiócesis ha tenido una división, digamos, y hay varias diócesis, pero en aquel entonces solo era la Arquidiócesis de México. No tengo el dato exacto de cómo fueron naciendo las diócesis, ¿verdad? A partir de la arquidiócesis, pero ahora son varias diócesis. Y el padre Alfonso, pues bueno, ya te decía, participaba con los sacerdotes, especialmente con algunos más cercanos, los que llevan el proceso de evangelización, que en la diócesis de México, ¿verdad? En Ciudad de México, hay muchas parroquias también llevando este proceso de evangelización con muchos frutos. No sé si algo más quisieras que te platicara, pero bueno, un poco nada más de lo que conocimos del padre, ¿no? Brevemente. No, excelente, hermano. Pues yo he tenido aquí al hermano Fausto, a las hermanas que han conocido y que conocieron al padre Alfonso y todos hablan igual, te dicen lo mismo, un padre en toda la extensión de la palabra, una persona que se ha entregado profundamente a la misión. Y algo más de lo que usted decía que escribía bastante, también he oído de estos hermanos que dicen que leía bastante también. Era una persona que se devoraba todo tipo de libros que encontraba.
algo que me cuesta un poco a mí, pero que en él era natural esa disposición a la lectura y ahora pues nos comparte lo que es la escritura. Lógico, con tantos libros que hay ahora del cine, pues es lógico pues que él fuera una persona así, incansable, como usted lo menciona. Ahora sí, pues hermano, sí, ¿iba a decir algo? Bueno, sí quiero agregar de lo que dices, ¿verdad? De esa capacidad que él tenía. Tenía una memoria, pues, un cerebro, una memoria privilegiada. Pues había más de 5 idiomas, ¿verdad? Y por ejemplo, si él quería saber exactamente algo que había pasado en Francia, ¿no? Y compraba el libro con el idioma francés para ir al original, digamos, ¿no? Al original, en italiano, en francés, en alemán, en inglés, etcétera, ¿no? Y pues no solamente eso, sino que él tenía esa capacidad, ¿verdad? De sintetizar también, sintetizar, ¿verdad? Por ejemplo, los documentos de la iglesia, ¿no? Tenemos un libro que son 5 documentos principales de la iglesia, que él hizo una síntesis de esos 5 libros, entre ellos están Evangelii Nuntiandi, del Papa Pablo VI, con esa capacidad que tenía de síntesis, ¿verdad? De un libro completo, ¿no? Y que cuando tú le escuchabas, él compartía la enseñanza, decías, el padre se lo sabe de memoria el documento. O sea, te lo decía prácticamente así, prácticamente como de memoria, ¿no? Bueno, solamente quería agregar eso del padre Alfonso entre todas las capacidades que él tenía. Muchas gracias, hermano. Pues a través de usted, pues uno puede conocer a este gran ser humano, a esta gran persona que nos dejó este regalo del sistema integral y en el caso de ustedes también vivir la experiencia de los misioneros de la cruz. Quisiera también que nos hablara un poquito de esta experiencia de los misioneros de la cruz, que fue otra idea de él, otra idea que le regaló el Espíritu Santo. Sí, sí, ok. Entonces, mira, cuando yo decido ir a conocer más, como te decía hace un momento en mi testimonio, decido irme con el Padre Alfonso en 1992. Poquito antes de eso, bueno, un año o dos, no recuerdo exactamente el mes ni todo esto, pero fueron unas personas a mi parroquia, fue misioneros de tiempo completo, consagrados a Dios, de la Ciudad de México y iban enviados precisamente por el Padre Alfonso, por el Padre Navarro, de Cine Central de México. Fueron a la parroquia, entonces a mí me llamó la atención, ¿verdad? Que estos hermanos que fueron eran 2 hombres, una mujer, me parece, no recuerdo exactamente, pero me acuerdo de 3 por lo menos. Y me llamó la atención que ellos, por ejemplo, 2 eran casados, una era soltera. Y los 2 casados, pues estaban evangelizando, o sea, evangelizaban, iban a otros lugares, ¿no? Entonces me llamó la atención eso y yo dije, pues, ¿quiénes son ellos, no? Ah, pues somos misioneros, misioneros. Ah, ok, misioneros. Misioneros del tiempo completo. Estamos en México, en el Cine Central. Estaban en aquel entonces en la parroquia de la Resurrección, ¿verdad? Y ahí llegamos, o sea, por ejemplo, me decían que habían llegado solteros o habían comenzado solteros y que ahí se habían casado, ¿no? Y que sus esposas también eran misioneras, o sea, como ellos, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso porque antes, ¿verdad? Unos meses antes, a mí me habían invitado a a conocer a los misioneros de África, que son sacerdotes, ¿verdad? Que se van a evangelizar, pues, a África, ¿no? Claro que antes tiene una preparación muy extensa. Y como el seminario está en la ciudad de Querétaro, cerca de donde yo vivía, pues por ahí ya me habían invitado para ver si era mi vocación. Sin embargo, no, no, ni siquiera fui a la información, ¿verdad? Sino que conocí antes
bueno, en ese mismo, casi paralelamente, a los misioneros de la cruz, que eran misioneros que vinieron a mi parroquia. Bien, pues todos los misioneros de la cruz surgieron, ¿verdad?, en la Ciudad de México. Vamos a hablar ya de 1990, por ejemplo, aunque años antes ya habían comenzado, ¿verdad?, a llegar a la Ciudad de México desde el 81, cuando el padre Alfonso Navarro le entregan una parroquia al sur de la Ciudad de México, la parroquia de la Resurrección. Entonces, algunos jóvenes o muchos jóvenes de un centro de evangelización que el padre Navarro, ¿verdad?, tenía en San José del Altillo, muchos jóvenes iban a ayudar a las misiones y a la misión evangelizadora en la Resurrección, la parroquia de la Resurrección. Bueno, ¿qué nacía ahí? Pues lo que es normal y que debe de nacer en todos nosotros los bautizados, un celo misionero, un ejercer nuestro compromiso apostólico como, como profetas. Nosotros, ¿verdad? Somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Desde cuándo? Desde que nos bautizaron. Pero surge, ¿verdad?, esa experiencia misionera a través del contacto con las personas, de la actividad que se estaba llevando en este caso en la parroquia de la Resurrección. Entonces comenzaron a llegar muchísimos jóvenes que en principio iban a ayudar a alguna misión, como las misiones que ahora se hacen de una semana, con visiteo casa por casa, llevando el querigma, se abren casas de reunión, la predicación masiva, y luego hay una conclusión con una misa de acción de gracias, y luego un seguimiento, ¿verdad? Un seguimiento para prepararse a vivir el retiro querigmático completo. Estos misioneros iban a ayudar a esas misiones, pero se daban cuenta que ellos querían dar más, o sea, querían dar más tiempo, ¿verdad?, para la evangelización. ¿Por qué? Todo surge porque cuando se anuncia a Cristo, ¿verdad?, la persona que vive una transformación, una conversión, su vida, ¿verdad?, comienza a tomar sentido. Vamos a llamarle de esa manera. El sentido de nuestras vidas lo encontramos cuando recibimos el anuncio, cuando recibimos la salvación en Jesús. Por ejemplo, cuando escuchamos que Dios me ama, que Dios te ama, y a todos los radioescuchas se los quiero compartir, que Dios tiene un amor incondicional para cada uno de nosotros, que está siempre a nuestro lado. Entonces, cuando tú escuchas ese anuncio, ¿verdad? Ese anuncio querigmático, esa buena nueva, porque el querigma es una buena nueva, y de que Jesús dio la vida por ti y te da la salvación integral, pues que haya en ti una transformación, una conversión. Entonces, al ir a las misiones y estar en colaboración en la misión evangelizadora, los jóvenes querían quedarse para continuar. Estos son los jóvenes que en ese momento, 1988, 89, 90, no se llamaban misioneros de la cruz. Fue, ¿verdad?, hasta 1992 cuando ya se estructuró la fraternidad como existe ahora, que se llama Misioneros de la Cruz, porque el obispo, ¿verdad?, Francisco María Aguilera, le pidió al padre, ¿verdad?, le aconsejó al padre Alfonso Navarro que le diera formalidad jurídica a ese grupo de jóvenes que daban tiempo completo. Estoy aquí moviéndome un poco porque estoy buscando los estatutos, pero bueno, no los tengo aquí a la mano, ya no importa. Entonces, los misioneros de la cruz, ¿verdad?, tienen un estatuto que es un reglamento, ¿verdad? Pero es una regla de vida. ¿Para qué cosa? Para entregarnos, ¿verdad?, por completo al Señor y para servir a los hermanos, pero a través de un orden, una organización que se llama Fraternidad de Vida Evangélica Misioneros de la Cruz, que es un instituto misionero que está al servicio de la iglesia, al servicio de la iglesia, al servicio del obispo, al servicio del sacerdote en las parroquias. Y que misioneros de la cruz no hay así muchísimos, son, bueno, más de 1000 pero en todo el mundo, ¿no? Pero todos estamos al servicio, ¿verdad?,
de la jerarquía y trabajando en las estructuras de la iglesia básicas, como la diócesis, las parroquias, las escuelas católicas. Estamos evangelizando a través de las estructuras de la iglesia. Eh, y pues dentro de esta fraternidad Misioneros de la Cruz, que ya recibe su aprobación en 1992 en la Arquidiócesis de México, pues hay hombres, mujeres, vemos casados. En mi caso, por ejemplo, yo estoy casado, pero yo llegué, ya les compartía precisamente en 1992 a la Ciudad de México. Me casé en 1995. Estuve en República Dominicana. Perdón, antes estuve precisamente en Nicaragua. En el 93 estuve en Nicaragua, en una parroquia que está en Quilalí. Quilalí. Acudíamos también a Huihuilí, a toda la zona de ahí de cercana a esta parroquia, ¿no? De Quilalí. Y allá estuve de misionero en el año 1993 como misionero de la Cruz enviado. En ese momento, pues como soltero, ¿verdad? Bueno, no me quiero extender en toda esta parte, pero allá viví muchas aventuras, ¿verdad? De aventuras misioneras, donde conocí mucha gente muy, muy linda y donde, bueno, quiero mencionarles que la vida misionera también implica y tiene riesgos, pero como toda la humanidad o como todas las personas en el mundo. Y, por ejemplo, a mí lo que me sucedió fue que me dio malaria ahí en Nicaragua, me dio malaria. Estuve pues muy enfermo, estuve grave, ¿verdad? Grave. Pero en enero, ¿verdad? En enero me parece que fue del 94 ya. Gracias a Dios, esta malaria que me dio, no me dio una malaria mortal que te mata en muy pocos días. Me dio un tipo de malaria pues, que te va dañando tu organismo, ¿no? Dios fue misericordioso conmigo y me permitió, pues, vivir, ¿verdad? Y de ahí me mandó el padre Alfonso a República Dominicana, a una oficina nacional que hay allá en República Dominicana. Allá estuvimos, ¿verdad? Todavía no me casaba, sino en el 95, como les decía, les compartía. Me caso con una misionera también, con Ceci, mi esposa, pero regresamos a República Dominicana a seguir evangelizando, pero ahora ya como casados. Ya ahí en República Dominicana nace mi primer hijo, nuestro primer hijo, en 1996. Entonces tenemos un hijo, ¿verdad? Un hijo dominicano. La vida misionera, ¿verdad? Pues así nos llevaba, ¿verdad? Pues Dios nos dio ese gran regalo, ¿verdad? De tener un hijo en esta tierra de República Dominicana, en Santo Domingo, nació nuestro hijo. Y posteriormente de República Dominicana, el padre Alfonso nos cambió a una oficina, ¿verdad? Una oficina que está en Guadalajara en el año de 1996. Nos cambiamos de misión, nos manda a Guadalajara, a la ciudad de Guadalajara, y ahí estamos por pues varios años evangelizando ahí, hasta el 2002, hasta el 2002 estamos evangelizando, ya con mi familia, ¿verdad? Con mi esposa, con mi primer hijo, y allí en Guadalajara nace mi segundo hijo, nace mi hijo Juan Pablo, ¿verdad? En la ciudad de Guadalajara. Ya en el año 2002, 2003, nos trasladan a Querétaro, a esta ciudad de Querétaro, a la diócesis de Querétaro, que está muy cerca realmente de la Ciudad de México, está a menos de 3 horas. Pero es otra diócesis aquí en Querétaro, y aquí nace nuestra hija. La tercera fue niña, Regina, y entonces pues tenemos dos hijos varones y una niñita, una hermosa mujer. Tenemos dos hombres y una mujer. Y evangelizamos, ¿verdad? Evangelizamos como familia, mi esposa y yo. Y el apoyo de nuestros hijos es muchas veces
digamos, de comprensión, porque hay tantas, ¿verdad?, de actividades en la iglesia que a veces les dejamos solos o haciendo sus actividades personales con sus amigos, pero otras veces en compañía de ellos, acompañándonos, ¿verdad?, de encuentros a retiros y caminamos gracias a Dios, ¿verdad? Como familia. Mis hijos, por supuesto, ya están más grandes, ya son adultos, mi hija es la más pequeña, pero gracias a Dios con el apoyo de ellos hemos podido también continuar porque no es sencillo. Continuar y ser comprendidos también por la familia, con los miembros de la familia. Pero vamos muy bien, gracias a Dios, con su ayuda sobre todo, con su gracia, con su misericordia, porque todo se lo debemos a Él. Bien, hermano. Bonita lo que comparte con nosotros de su familia y pues gracias por compartirnos. Ahora su responsabilidad, hermano, en esta oficina de Querétaro, primero quiero que nos comparta por qué el padre Navarro quiso tener oficinas de cine y después Sí, cómo es la responsabilidad, cómo se lleva el trabajo en la oficina de Querétaro. sí, no, está excelente. Mira, comienza el padre Alfonso, como ya lo mencionaba, en la Ciudad de México, la oficina central está en la Ciudad de México. De ella, ¿verdad? Se van desprendiendo otras peticiones, digamos, donde se va extendiendo más en algunas diócesis o estados o ciudades, las parroquias llevando el proceso del cine, el sistema interno de evangelización. Una de ellas, pues, fue, bueno, en República Dominicana, donde los obispos, todos los obispos, ¿verdad? La Conferencia del Episcopado Dominicano pide que haya una oficina en el año de 1992, si no me falla un poquito en las fechas, y son los obispos los que piden oficina. Entonces, las oficinas se van extendiendo o van fundándose por petición del obispo, por extensión de las parroquias y de los sacerdotes que llevan el proceso de evangelización y requieren de un acompañamiento, de tener misioneros, ¿verdad? Que brotamos o que nos formamos con el padre Alfonso Navarro y con otros misioneros para poder acompañarles e ir implementando el proceso de evangelización. Esta, el de la ciudad de Querétaro, la oficina regional de aquí, se comienza pues en 1902, perdón, 2002, por, por petición de sacerdotes, de un grupo de sacerdotes, eran más de 15 sacerdotes que ya llevaban el proceso de evangelización aquí en la ciudad de Querétaro y necesitaban a alguien, algún misionero de tiempo completo que tuviera la preparación, ¿verdad?, para dar todos los cursos, desde el retiro del querigma, el acompañamiento de comunidades, todos los elementos de la misión. Y el padre Alfonso Navarro, pues pensó en mi esposa y en mí para poder venir aquí a la ciudad de Querétaro y apoyar a todas las parroquias de la zona. Y luego otras ciudades cercanas como Guanajuato, como San Luis Potosí. eh, eh, y aquí en la parroquia, ¿verdad? Perdón, en la diócesis, pues eran muchas las parroquias que llevaban el proceso de evangelización, implementaban el querigma, formaban comunidades, los ministerios, o sea, toda la parte misionera, y eran un testimonio muy bonito, ¿verdad? Para otras parroquias. Entonces se iba compartiendo, se iban iniciando más parroquias, pero a la par, ¿verdad? Al mismo tiempo va creciendo y se va organizando el plan diocesano de pastoral. Entonces, a través de la diócesis o del plan diocesano de pastoral, también todos estos elementos ya se van contemplando. Entonces, ¿qué seguimos nosotros o cómo continuamos haciendo nuestra tarea misionera? Pues precisamente dando respuesta
a lo que nos pide el Plan Diocesano de Pastoral a través de la metodología y de los contenidos del CINE, el Sistema Interno de Evangelización. O sea, poniéndonos al servicio de los planes pastorales, de los planes que van surgiendo en las diócesis, ponemos el contenido, la experiencia del Sistema Interno de Evangelización para que, para implementar todo el plan diocesano de pastoral. Entonces, ahorita nuestro trabajo es ese. Sí, como tú decías, queremos que se extienda el sistema interno de evangelización, pero no solamente mencionando como una etiqueta o como el cine, no, sino que se cumpla la misión de la iglesia en todas las diócesis, en todas las parroquias. ¿Qué es qué cosa? Llevar el querigma, formar comunidades, tener una parroquia, como lo llama el Papa Francisco, una, una iglesia en salida que el padre Navarro le llamaba de otra manera, le llamaba salida misionera. Cuando nosotros en los temas empezando desde el curso de Dios en Misión y Pastoral Integral, precisamente un título de los temas se llama salida misionera, que el Papa Francisco nos lo está diciendo, y lo mismo, una iglesia en salida. Y esta experiencia de salida misionera se tiene en el sistema interno de evangelización más de 40 años haciendo, ¿verdad? El visiteo casa por casa. Entonces, tiene una experiencia desde cine, ¿verdad? Que podemos compartir con los demás y que lo hacemos con todos los que nos lo piden, por supuesto. Y para eso estamos, para compartir, ¿verdad? No para ir a decir que lo sabemos hacer, no. No es porque lo sepan hacer o tengan la... No, sino porque nuestro deseo mayor es que Jesús, ¿verdad?, sea anunciado, que el Evangelio sea anunciado, que venga a muchas personas, ¿verdad?, a las parroquias, que vivan, ¿verdad?, lo que dice el documento de Aparecida, que las comunidades y la iglesia sea un lugar donde la palabra de Dios, ¿verdad?, se lea, se comparta, se aprenda la palabra de Dios, que las comunidades, también lo dice el documento de Aparecida, sean lugares, ¿verdad?, que tengan la Eucaristía como el centro y culmen, como lo dice el Concilio Vaticano, de la vida cristiana centro y culmen, que los grupos y las comunidades sean grupos orantes, ¿verdad?, de oración, una oración viva. Pues estamos hablando de la experiencia de los hechos de los apóstoles, de las primeras comunidades. Pero en los tiempos actuales, a través de los obispos y de los planes pastorales que se van teniendo en las diócesis. Y aquí en Querétaro, pues eso es lo que hacemos, y en todas las diócesis a donde nos piden, ¿verdad? ¿Qué cosa hacemos? Ayudar, ¿verdad? En la nueva evangelización, en la evangelización, ¿verdad? De las diócesis y de las parroquias. Muy bien, hermano Gerardo. Hermano, ya terminando con nuestro programa, quisiera que nos regalara unas palabritas de despedida para los hermanos que nos han escuchado, que han estado pendientes de este programa, y pues agradeciéndole yo de antemano pues que nos haya compartido. Ya teníamos hace rato que queríamos hacer este programa con usted y no se había podido, pues Dios tiene sus tiempos y creo que este fue el tiempo que el Señor nos regaló para hacer este espacio. Así que le dejo las palabritas de despedida a todos los hermanos que nos han escuchado en este programa. No, pues agradecerles el momento a todos, ¿verdad? Especialmente a Radio Estrella del Mar, a los hermanos, ¿verdad? Que nos han invitado, a todas las personas que han escuchado, escucharán este programa, pues decirles que Jesús está vivo, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja en ningún momento, aunque a veces en la vida, ¿verdad? Pues hay altas y bajas, lo sabemos, hay situaciones difíciles, pero también hay muchas alegrías. Dios está regalando, ¿verdad? Todos los días, ¿verdad? El sol, el aire, un pan, ¿verdad? Y nos está diciendo, yo estoy contigo. Y nos lo dice cada uno de nosotros. Y ahora también con este mensaje, ¿verdad? Que viene del Jubileo 2025, que nos va a hablar de la esperanza.
pues exhortarles a eso también, ¿verdad? A que en todo momento sintamos la presencia de Dios, que tengamos, ¿verdad?, muy presente que somos testigos de la esperanza, porque hemos experimentado cosas, ¿verdad?, en las cuales Dios nos ha rescatado, ha estado con nosotros, ha hecho salir adelante, y exhortarlos a que continúen y sean también, ¿verdad?, testigos de la esperanza, que la Virgen, ¿verdad?, María, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, que aquí la tenemos muy cerca en la Ciudad de México, ahí podemos nosotros, ¿verdad?, ir y pedirle por tantas situaciones, agradecerle por muchas más, pero que en cada lugar lo podemos hacer, que agradezcamos ante todo a la Virgen María, su intercesión. No lo dijo ella, lo dice muy claramente en el Evangelio. Ella solamente nos lleva a Jesús y nos dice, hagan lo que Él les diga. Y que nosotros le hagamos caso a la Virgen María también, que hagamos lo que Jesús nos dice. Que Dios me los bendiga, que la pasen muy bien. Pues ahí están las oficinas centrales en México para que se acerquen, ¿verdad? Cualquier cosa que necesiten. En las oficinas centrales en Cine México. Cine México. Muy bien, gracias hermano Gerardo. Gracias por habernos acompañado este día. Yo le agradezco que se haya tomado su tiempo para estar con nosotros en este programa. Que Dios me lo cuide, me lo guarde, a su familia también. Por ahí me le dice a la hermana Ceci que un día la llamo para ver si nos regala también ella en este programa un espacio, ¿ya? Y que Dios Ok, me lo bendiga, me lo cuide, me lo guarde. Y aquí siempre se programa este espacio, aquí en Radio María, y la emisora también a las órdenes de ustedes. Muchas gracias, hermano. gracias. Bien, Gracias, Dios los bendiga. Hasta luego. muy bien. Hermanos, mañana recuerden la jornada de oración que tenemos con esta emisora, con Radio Estrella del Mar, desde el día de mañana hasta el día domingo. 50 horas son, hermanos, 50 horas de oración ante Jesús sacramentado, una bonita actividad que tiene esta radioemisora hace 23, 24 años, 23 años, 23 años y pues hay que apoyar en lo que nosotros podamos, aunque sea solo escuchando las oraciones ese día, ya ese es un apoyo muy grande, excelente. Así es que muchas gracias, hermano, por estar acompañándonos en este espacio, en este programa, y agradecemos a todos ustedes porque siempre están respondiendo al llamado de este espacio. Gracias, que el Señor me los cuide, me los guarde y me los proteja. Tenemos un mensajito aquí. Eh, Gracias a Radio Estrella del Mar por estar siempre con nosotros. Bendiciones y muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.